Gloria a Dios. Muy buenos días. Tengan todas y cada uno de los que se conectan con cada uno de los medios que utilizamos, las plataformas que el Señor nos brinda para nosotros poder expandir la palabra del Señor en todos los lugares a donde Él quiera llevarlo. Sean todas y todos bienvenidos al Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en La Palma, España, un lugar donde usted va a conseguir impartición, usted va a conseguir revelación de la palabra del Señor para su vida. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y juntamente con mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, estamos al frente de este ministerio en el cual en donde usted puede conseguir esa revelación que el Señor quiere transmitir, que el Señor quiere compartir con usted el día de hoy. Así que yo le voy a invitar rápidamente a que usted, allí donde está, pueda abrir su Biblia en el Evangelio según Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 19 del Evangelio según Lucas y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Para la gloria del Señor, hoy vamos a compartir un tema muy hermoso, un tema maravilloso, en donde usted va a sentir un vivo deseo en su corazón de poder llevar la gloria de Dios a su casa, de compartir las bendiciones que el Señor tiene para sus hijos y usted va a compartirla con sus seres queridos, con sus familiares. Amén. Entonces nos ubicamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, el cual entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la poderosa palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por el centro de la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues Zaqueo era pequeño de estatura. Y corriendo delante, Zaqueo se subió a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús, porque Jesús había de pasar por ese lugar. Y cuando Jesús llegó a ese lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos los que estaban a su alrededor murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, he aquí que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Este va a ser entonces el texto base que nosotros vamos a utilizar en esta hermosa mañana para estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras el cambio y la transformación que sufrió la vida de un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que después de haberse creado una muy mala reputación en medio de aquel ambiente social donde él se desenvolvía, de una manera sorprendente, al sostener un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, su estilo de vida cambió. Su mal comportamiento fue transformado para bien. Y no solamente eso, sino que además Zaqueo, dicen las Sagradas Escrituras, que alcanzó la salvación de su alma y la vida eterna. No solamente para él, sino también para todos y cada uno de los miembros de su familia, cuando llevó a Jesús a su casa. Yo pregunto, ¿cuántos desean la salvación y la vida eterna para sus vidas? ¿Cuántos desean llevar a Jesús y la gloria de Dios a su casa? Todos, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar preguntándonos quién era Zaqueo. Y las Sagradas Escrituras dicen, como acabamos de leer, que Zaqueo era un funcionario del Imperio Romano. Dicen que era un recaudador de impuestos, es decir, un hombre que producto del trabajo que realizaba en ese entonces, era un hombre que tenía mucho dinero. Zaqueo era un hombre rico, como lo acabamos de leer, o en términos populares, era un hombre millonario, un hombre de posición. Yo creo que todos los que estamos aquí reunimos nuestras riquezas, nuestros coches, nuestras casas, nuestras finanzas que tenemos en el banco y entre todos yo creo que no logramos llegar a la mitad de lo que tenía Zaqueo, porque eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, Zaqueo era un hombre que, siendo de procedencia judía, dicen las Escrituras que trabajaba para el Imperio Romano. Es decir, que Zaqueo era el funcionario, escúcheme bien, que oficialmente se encargaba de cobrarle los impuestos al pueblo de Israel para posteriormente entregárselos a los gobernantes romanos. Y le digo, quien se negaba a cumplir con esa responsabilidad de pagar los tributos al Imperio Romano, entonces esa persona era denunciada personalmente por Zaqueo y era castigada severamente por las leyes del Imperio de Roma. Como sucede actualmente aquí en España, como sucede en cualquier nación, si una persona se niega a cumplir con sus responsabilidades tributarias, pues encima le caerá todo el peso de la ley. Esa era una de las funciones que tenía Zaqueo, cobrarle los impuestos al pueblo y aquel que no cumpliera con sus responsabilidades, entonces Zaqueo lo anotaba en una lista que se la pasaba a las autoridades romanas y sobre estas personas recaía todo el peso de la ley. Ahora, esas responsabilidades le permitían a Zaqueo tener un buen puesto de trabajo, porque
Eso le garantizaba a él tener un buen sueldo o un buen ingreso de dinero al final de cada mes. Pero al mismo tiempo, esas funciones de trabajo que tenía Zaqueo le permitían a él llenarse sus bolsillos de una manera ilícita, porque del dinero que Zaqueo recolectaba de los impuestos que pagaba el pueblo, Zaqueo se quedaba con un tanto por ciento para sus bolsillos. Y es por eso que era, dicen las escrituras, un hombre adinerado o era un hombre de muchas riquezas materiales. Porque ilegalmente el hombre cobraba, por un lado, los impuestos, sacaba un porcentaje, se lo embolsillaba y el resto se lo entregaba al Imperio Romano. Ese mal comportamiento o ese acto de corrupción, para decirlo en términos modernos, hizo que Zaqueo se convirtiera en uno de los personajes más odiados, más aborrecidos y más rechazados por sus propios compatriotas los judíos, porque esas funciones de trabajo lo llevaron a ganarse una muy mala reputación al ser considerado como un corrupto que se robaba el dinero del pueblo y además de eso era considerado traidor de su patria porque trabajaba para el Imperio Romano. Entonces imagínese usted la mala fama o la mala reputación que tenía Zaqueo en ese entonces. Era considerado como un corrupto que se robaba el dinero y por otro lado era considerado como un traidor a su patria porque le cobraba el dinero del impuesto a su propio pueblo para entregárselos al Imperio Romano. Pero Zaqueo era un hombre de carne y hueso como todos nosotros. Al igual que cada uno de nosotros, Zaqueo también tenía anhelos y deseos en su corazón. Y uno de los mayores deseos que habían en el corazón de Zaqueo era que en algún día él deseaba ver personalmente a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque le digo, Zaqueo ya había escuchado hablar de los milagros, ya había escuchado hablar de las maravillas que Jesucristo de Nazaret había hecho en Jericó, que era una ciudad donde en el pasado ya habían ocurrido algunos acontecimientos sorprendentes, porque debo recordarles que en Jericó fue donde Dios derribó aquellas grandes murallas cuando el pueblo de Israel salía del desierto hacia la tierra prometida. Y las derribó sin la intervención o sin las manos del hombre. Y al mismo tiempo fue allí en Jericó donde el ciego Bartimeo recibió la vista o la sanidad de sus ojos precisamente de la mano de Jesucristo de Nazaret. Entonces, como Jesús estaba de visita en esa región, dicen las Sagradas Escrituras que Zaqueo no quería perder la oportunidad de conocer personalmente a aquel hombre que hacía señales, que hacía prodigios y que hacía maravillas y que se llamaba Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Y no era que Zaqueo necesitaba un milagro financiero, no era que Zaqueo tenía escasez económica, no era que Zaqueo necesitaba sanidad física por él o por algún familiar del seno de su familia, del seno de su hogar, porque la gran mayoría iba detrás de Jesús precisamente buscando un milagro de tipo financiero, de tipo espiritual o de tipo físico. Pero en este caso vemos que eso no aplicaba en la vida de Zaqueo, porque Zaqueo lo que tenía en su corazón era el deseo de conocer, de ver de cerca a aquel que hizo señales, prodigios y maravillas en la ciudad de Jericó. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el día de hoy
yo quiero decirte que al igual que Zaqueo, hoy día existen miles de personas en todo el mundo entero que también quieren conocer a Jesucristo de Nazaret, pero lamentablemente no lo han logrado, porque mientras esas personas tengan como prioridad en su vida el dinero, sus negocios o las cosas materiales de este mundo y las ponen por encima de las cosas de Dios, déjeme decirle que esas personas jamás podrán experimentar ese encuentro sobrenatural que experimentó Zaqueo. Porque le digo algo, conocer a Jesucristo de Nazaret es conocer la paz, es conocer la felicidad. Y si tú quieres experimentar todas estas cosas en tu vida, tú tienes que ordenar tus prioridades en tu vida y poner a Dios de primero. Debes poner a Dios por encima de todas las cosas, por encima aún de uno mismo, por encima de la familia, por encima de las cosas materiales, por encima de las riquezas. Y eso fue precisamente lo que hizo Zaqueo. Zaqueo se propuso hacer a un lado lo que tenía, su posición que él tenía, su reputación y sus riquezas con tal de conocer a Jesucristo de Nazaret. Ya usted ve, y mientras tú no le des ese primer lugar a Jesucristo de Nazaret que él merece en tu vida, y no lo hagas o no hagas a Dios o las cosas de Dios a un lado por causa del trabajo, por causa de tus amigos o por cualquier causa de las cosas de este mundo, entonces déjeme decirle que usted lamentablemente nunca podrá tener un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret como si lo tuvo ese recaudador de impuestos que acabamos de leer llamado Zaqueo. Y yo me pregunto si Zaqueo, un hombre acaudalado con tanto dinero, tuvo esa necesidad de conocer a Jesucristo de Nazaret, entonces yo te pregunto, ¿a ti qué te impide conocer a Jesucristo de Nazaret? Y le digo algo más, ese es el mayor problema que está enfrentando hoy día toda la humanidad, que lamentablemente no le han dado la prioridad o el lugar que Dios se merece en sus vidas. Y es por eso que estamos como estamos, y es por eso que estamos, mire, mal. La sociedad está mal, el mundo está mal, las naciones enteras en todo el mundo, lamentablemente, están mal. Ahora, la determinación de Zaqueo jugó un papel muy importante en su vida, porque aunque ese día a Zaqueo se le presentaron muchos inconvenientes, Zaqueo nunca se rindió ante todos sus obstáculos. En primer lugar, la Biblia dice que Zaqueo era un hombre pequeño, era un hombre de baja estatura, y en medio de tantas personas que habían en aquel lugar, que la persona de estatura promedio normal tendría unos 70, unos 75. Imagínense usted entonces que Zaqueo era un hombre que aproximadamente medía unos 50. Y en medio de tantas personas en aquel entonces, a Zaqueo se le dificultaba poder ver a Jesucristo de Nazaret. Pero Zaqueo no se rindió frente a esas dificultades y más bien buscó la manera de vencer todos esos obstáculos que se le habían presentado en el camino hasta que lo consiguió. Porque a Zaqueo se le ocurrió la idea de montarse sobre un árbol para poder ver a Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si usted hubiese visto a un hombre adinerado como Zaqueo subiéndose sobre un árbol, ¿verdad? A Zaqueo no fue que le importó la reputación, no le importó la imagen de funcionario público que él tenía dentro de la sociedad, sino más bien
Zaqueo diría dentro de sí: a mí no me importa nada de eso, porque lo que yo quiero es ver a ese hombre que hace milagros, que hace maravillas. Y cuando usted observa a una persona con esa determinación que tuvo Zaqueo para buscar de las cosas de Dios, mire, eso da gusto y eso hay que aplaudirlo para la gloria y para la honra del Señor. ¿Me dice amén? Gloria al nombre de Dios. Y no como aquellos que siempre están buscando una excusa, siempre están buscando un pretexto para no buscar a Jesús de Nazaret o para no conectarse con las cosas de Dios. Porque si está lloviendo, es porque está lloviendo. Si está haciendo frío, es porque está haciendo demasiado frío. Si está haciendo calor, es porque hay demasiado calor. Mire, yo me recuerdo que cuando nosotros estábamos comenzando en los caminos del Señor, podía estar lloviendo, podía estar relampagueando, pero nosotros buscábamos la forma, la manera, con paraguas, con cualquier cosa nos cubríamos, pero nosotros asistíamos a la iglesia, porque era un momento en el cual nosotros nos llenábamos de las cosas del Señor. Amén. Entonces, a Zaqueo se le atravesaron una cantidad de obstáculos, pero él no se dejó vencer por ellos. Su estatura era uno de los primeros. ¿Cómo lo solucionó? Subiéndose sobre un árbol, porque su objetivo era ver a Jesús. Y en segundo lugar, ni el trabajo que realizaba Zaqueo como recaudador de impuestos, ni la mala reputación que él tenía con su propio pueblo, con su propia gente, que lo llevó o que lo llevaron a él a ser rechazado por todas aquellas personas, quienes me imagino que al verlo en medio de ellos pronunciarían malos comentarios, hasta insultos en contra de Zaqueo. Nada de eso logró amedrentar la vida de Zaqueo, porque más bien Zaqueo se llenó de valentía, Zaqueo se llenó de valor con tal de él encontrarse con Jesucristo de Nazaret. Ahora, todo lo contrario a aquellos que, haciéndose llamar cristianos, muchas veces se avergüenzan públicamente de identificarse como hijos de Dios. Aló, gloria sea el nombre del Señor. Ahora, imagínese usted cómo fue ese encuentro que tuvo Zaqueo con Jesucristo de Nazaret. Las escrituras dicen que todas las personas estaban en la calle esperando la llegada de Jesús. Pero Zaqueo, dicen las sagradas escrituras, que estaba montado sobre un árbol esperando que pasara Jesucristo de Nazaret para verlo. Y en ese momento Zaqueo, me imagino que no estaría pensando ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en las cosas de este mundo, sino que Zaqueo estaría enfocado en la persona de Jesucristo de Nazaret. Y cuando tú le das la prioridad en tu vida a Jesucristo de Nazaret, entonces Dios te va a poner por encima de la gente común. Así como estaba Zaqueo sobre aquel árbol en aquel entonces, que aunque era una persona bajita, pues Dios le dio la idea de poder montarse sobre un árbol y ahora aquel hombre bajito estaba por encima de todas las personas que habían en ese lugar. Y cuando Jesús comenzó a pasar cerca de donde estaba Zaqueo, Jesús, dice en las escrituras, que dejó de hablar con los demás. Jesús dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y levantó su mirada hacia el árbol y llamó a Zaqueo por su nombre. Porque debo decirle que eso es lo que sucede cuando tú llamas la atención de Dios. Cuando tú llamas la atención de Dios, Dios te llama por tu propio nombre y Dios te va a incluir dentro de sus planes, Dios te va a incluir dentro de sus proyectos, Dios te va a derramar todas sus bendiciones. El solo hecho de que Jesús haya visto a Zaqueo montado sobre aquel árbol para verlo a él, ¿verdad? Haciendo lo que otros no eran capaces de hacer, eso fue suficiente para llamar la atención de Dios.
Y detrás de eso, debo decirle que entonces es cuando vienen las recompensas espirituales, las recompensas físicas o las recompensas materiales para la gloria y para la honra del Señor. Porque las Escrituras dicen que Dios es un Dios de recompensas. Amén. Entonces, aquí queda demostrado que el mayor deseo que había en el corazón de Jesús era ir a la casa de Zaqueo. ¿Ve? Porque cuando iba pasando por allí, Jesús fija su mirada, Jesús fija su atención sobre la vida de aquel hombre que estaba montado sobre el árbol y lo llamó por su propio nombre. Y fue cuando entonces le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa, que yo vaya hasta su casa. Amén. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si Jesús le dice: hoy yo quiero ir a tu casa, a sabiendas de que todos necesitamos de Jesucristo de Nazaret? Amén. Gloria al nombre del Señor, que a todos les gustaría llevar a Jesús a su casa para ver la gloria derramada de Dios en medio de ellos. Amén. Entonces, yo quiero que observe esto. Cuando todos los que estaban en aquel entonces rechazaban a Zaqueo por su condición de corrupto y lo criticaban, lo llamaban ladrón, lo llamaban traidor a la patria, Jesús de Nazaret le dijo: Zaqueo, llévame a tu casa. Eso fue lo que le dijo Jesús de Nazaret. No lo señaló a sabiendas de que era un corrupto, a sabiendas de que era ladrón, a sabiendas de que era un traidor a la patria, sino que le dijo: Zaqueo, llévame a tu casa. Y por eso yo le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si Jesús el día de hoy te dice: fulano de tal o fulana de tal, llévame a tu casa? Si tú lo haces, de seguro muchos te van a criticar, muchos te van a señalar, pero si tú haces exactamente lo que hizo Zaqueo, Dios te va a recompensar. Y es entonces cuando Zaqueo, yo pienso que se lanzó de aquel árbol rápidamente, va a su casa y le dice a sus seres queridos que se preparen, porque Jesucristo de Nazaret, aquel que hace milagros, prodigios y maravillas, ahora iba a entrar en su casa. Y entonces le mandó a preparar un gran banquete. Y observe usted ese detalle: el rechazado, el que era repugnado por toda aquella gente, ahora tenía como visitante en su casa a Jesucristo de Nazaret. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, observe usted el resultado de ese encuentro que Zaqueo tuvo con Jesucristo de Nazaret. Mira el resultado de un encuentro sincero con Jesucristo de Nazaret. Las Escrituras dicen que Zaqueo inmediatamente experimentó un cambio de mentalidad. Zaqueo, sin que nadie lo obligara, sin que nadie le dijese nada, se arrepintió de sus actos de corrupción y de una manera voluntaria le dijo a Jesús: Señor, la mitad de todo lo que tengo lo daré a los pobres, y a los que he despojado de su dinero le voy a devolver 4 veces más de lo que yo le he quitado. Esto nos demuestra que quien tiene un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret y no cambia, como si lo demostró Zaqueo, nunca fue sincero y se está engañando a sí mismo, porque en eso consiste el evangelio del reino, en cambiar tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Y le digo algo más: solamente a 2 personas en este mundo nosotros podemos engañar. Número 1, a Dios. Jamás nadie lo podrá engañar. Solamente Dios sabe
cuando estamos siendo sinceros de corazón, cuando estamos siendo transparentes delante de Él. Y en segundo lugar, a usted mismo, usted no se va a engañar. Y como dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado, porque de Dios no se burla ni lo engaña nadie. Entonces, es imposible tener un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret y seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo borracho, el mismo tracalero, el mismo chismoso, el mismo orgulloso de hace años atrás. Porque aquí podemos experimentar y ver que cuando una persona es sincera y tiene un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, pues nace de lo más profundo de su corazón el profundo deseo de cambiar, de transformar su vida de malo para bueno o de bueno para mejor. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la recompensa de ese encuentro fue que Zaqueo, como leímos en las Escrituras, consiguió la salvación de su alma y la vida eterna. Y no solamente para él, sino que igualmente la recibieron todos los miembros de su familia, porque esto nos demuestra que Jesucristo de Nazaret no solamente está interesado en regalarte a ti la vida eterna, sino que Él también desea lo mejor para tus seres queridos, porque Él es un Dios generacional. Es un Dios que viene por la primera, por la segunda y por la tercera generación de cada uno de nosotros, para la gloria y para la honra del Señor. Ahora, imagínese usted cuánto gozo, cuánta alegría, cuánta felicidad habría en aquel día, en la vida de todas aquellas personas que en el pasado habían sido despojados por la persona de Zaqueo, porque ahora esas personas iban a recibir 4 veces más de lo que Zaqueo les había quitado. Y en la casa de Zaqueo, el regalo de la salvación y de la vida eterna para todos aquellos que recibieron a Jesucristo de Nazaret. Yo me pregunto, escúchame bien, yo me pregunto, ¿y dónde están los que criticaban a Zaqueo? ¿Dónde estaban los que creían que personas como Zaqueo no podían tener una segunda oportunidad en la vida? ¿Sabe dónde estaban? Las Escrituras dicen que estaban fuera de la casa de Zaqueo, estaban en la calle. Y esa es la gran diferencia cuando tú abres tu corazón y te sinceras con Dios, que tú vas a tener el respaldo de Dios de tu lado, que Dios se va a convertir en tu amigo de verdad, verdad, y vas a poder contar con Él como sucedió con la familia de Zaqueo, quienes descubrieron que ni el dinero ni las cosas materiales de este mundo pueden llenar tu vida de felicidad como solamente lo puede hacer Jesucristo de Nazaret. Y termino recordándole que Jesucristo de Nazaret fue quien dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros, a la luz de todo este contexto bíblico que acabamos de leer, podemos observar cómo una persona que tenía muy mala reputación, una persona que era señalada, que era criticada, una persona a quienes muchos no le daban una segunda oportunidad por lo malo que se había comportado en la vida, aquí vemos que se sinceró en su corazón, que se interesó en la persona de Jesucristo de Nazaret y buscó o se movilizó hasta que tuvo ese encuentro personal con Él, y ese encuentro logró una transformación o un cambio en el estilo de vida de este hombre llamado Zaqueo. Y vemos cómo a través de un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, las personas se sinceran con Dios.
Las personas son transparentes porque aquí nadie obligó a Zaqueo, nadie lo increpó, salió de su propio corazón y se arrepintió por todo lo que había hecho. Él le dijo, Señor, de aquí en adelante, ahora todas mis riquezas, mis fortunas, yo lo voy a invertir en los más necesitados. Y a todos aquellos que he vilipendiado, a todos aquellos a quienes he despojado de sus recursos y su dinero, se le voy a devolver 4 veces más de lo que yo les había quitado. Entonces, esto es lo que produce un encuentro con Jesucristo de Nazaret. En esto consiste el evangelio del reino, en cambiar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir en este mundo. Y de esa manera nosotros poder contar con el apoyo y el respaldo de Dios en todas las cosas que nosotros hagamos en esta vida. Así que ya para irme despidiendo, amigo, amiga, usted que me está escuchando, hoy era necesario que tú escuchabas este mensaje de parte de Dios, porque así como la visita de Jesucristo de Nazaret, como vimos en las Sagradas Escrituras, cambió la vida de un hombre llamado Zaqueo, cambió la vida de su familia, de malo para bueno o de bueno para mejor. El Señor el día de hoy también te quiere visitar. Jesucristo de Nazaret quiere salvar tu vida. Él ha traído hoy la salvación para ti y para tus seres queridos. Y hoy Jesús te puede cambiar la vida para siempre. Así que ya no sigas mirando hacia atrás, no sigas recordando las cosas que ocurrieron en el pasado, porque Jesús te está brindando el día de hoy una nueva oportunidad para que comiences de nuevo en la vida. Y como dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Dios está más interesado en lo que tú vas a hacer de este momento en adelante. Así que si entendiste este mensaje que el Señor tenía para ti el día de hoy y tú quieres sostener un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret y vas a ser beneficiado tú, vas a ser beneficiado tus seres queridos, yo te voy a invitar que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos y puedas abrir tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. El día de hoy yo me arrepiento de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. El día de hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda religiosidad, con todo tipo de vicios y de adicciones y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, por el camino de la verdad y por el camino de la vida eterna. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, entonces nosotros le felicitamos porque dice la palabra de Dios que ahora usted se convirtió en un hijo o en una hija de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, pues usted tiene el privilegio de relacionarse íntimamente con Dios, de convertirse en amigo o en amiga de Dios para que Él pueda entrar a tu vida, para que Él pueda tomar el control y cumplas el destino con el cual viniste a este mundo. Y ya para concluir, si no tienes un lugar donde te puedas reunir, donde te puedas congregar para estudiar la poderosa palabra del Señor, nosotros te invitamos todos los domingos a la 1 en punto, hora canaria, aquí en la comunidad de España, para que te conectes con nosotros y para que puedas recibir impartición y revelación de la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.